Bienvenidos al curso de planeamiento estratégico en el sector público. Este curso lo vamos a llevar en 5 módulos. Y cada módulo corresponde a una determinada cantidad de sesiones. Este módulo número 1 se va a tratar en 2 sesiones. El día de ahora vamos a tratar una sesión que va a durar 2 horas. El módulo 1 dura en total 4 horas. Como están viendo ahí, el módulo 1, su nombre es la gestión para resultados y el planeamiento para resultados. Vamos a comenzar este módulo con el siguiente contenido. Ahí están las 2 sesiones que figuran, ¿no?, del módulo 1. La sesión 1, en la que se va a hablar de Estado, nación, gobierno, jerarquía de normas legales. Se va a hablar de la pirámide de Kelsen, sobre políticas públicas, articulación de políticas con los planes, el planeamiento estratégico, específicamente en el Perú, y la descripción de casos y ejemplos que comúnmente se han dado, ¿no?, de casuística que se ha dado y se sigue dando actualmente en lo que es el sector público acá en el Perú. En la sesión 2 estaremos hablando sobre el Plan Nacional de Modernización de Gestión Pública del Estado, sus pilares y ejes transversales, el pilar de planeamiento por resultados dentro de ese Plan Nacional de Modernización, la evolución del planeamiento en el Perú, un organismo que se llama CEPLAN, tipo de planes estratégicos, las fases de planes estratégicos, la articulación del planeamiento estratégico, niveles nacional, sectorial, territorial e institucional. Quiero hacer mención a algo acerca de esta sesión 1. Bien, lo que es planeamiento estratégico no puede desligarse de lo que son políticas públicas. Esta primera sesión va a tratar y va a hacer énfasis en lo que son políticas públicas y también en muchas cosas relacionadas que son la base para el posterior desarrollo del curso de planeamiento estratégico propiamente dicho. Para empezar, tenemos que tomar en cuenta que en el sector público, cuando se enseña lo que es planeamiento estratégico, no es similar cuando se enseña planeamiento estratégico en el sector privado. En el sector público es el planeamiento estratégico muy normativo y en general las actividades en el sector público son muy normativas. Se basan en normas legales y se tiene que actuar dentro del marco legal. No quiere decir que en el sector privado no, pero el sector público es más normativo todavía. Es muy normativo. Yo soy ingeniero de profesión, sin embargo, no soy abogado, pero evidentemente me he desarrollado en esto, en el sector público, y lo sigo haciendo, pero sin embargo, de todas maneras, uno tiene que conocer principios acerca de lo que son las normas legales, qué es Estado, nación, gobierno, ¿no? Mencionar y hacer énfasis en lo que son políticas públicas. Cómo se articulan con los planes y el planeamiento estratégico específicamente en el Perú. Y se escribirán casos y ejemplos que se están dando en estos momentos. He tratado de ser lo más específico en diapositivas. No he tratado de disiparme demasiado, tampoco de hacerlo demasiado concentrado o denso, porque eso causaría pues que, digamos, no podrían quedar demasiados vacíos, ¿no? Voy a tratar de evitar eso. Tratar de ser claro, preciso y conciso. Ahorita el módulo 1 es un módulo introductorio, la sesión 1 también. Son cosas que después, y tómenlo bien en cuenta, tienen mucho que ver con el planeamiento estratégico y otros tipos de planes. No está de más ni es un simple relleno, no lo tomen como un simple relleno porque no lo es. Eso se van a dar cuenta poco a poco conforme vayamos incursionando cada vez más dentro de lo que es, ¿no?, este diplomado. Entonces,
Bueno, para no seguir hablando sobre esto, vamos a ver este módulo 1, su primera sesión de 2 horas, como una introducción y su vinculación con la razón de ser del diplomado. Vamos a comenzar con hablar del Estado y sus formas. Cuando se habla del Estado y sus formas, antes que nada habría que definir qué es Estado, nación y gobierno. Porque si no, comenzamos, bueno, evidentemente del principio, ¿no? Cuando hablamos de Estado, o cuando hablamos primero de nación, estamos hablando, bueno, de un grupo humano constituido, ¿no?, por personas, seres, ¿no?, que tienen en común ciertas características dentro, ¿no?, de ese conjunto de personas, pero no están necesariamente en una delimitación geográfica. Históricamente se podría hablar de la nación judía, de la nación, por ejemplo, judía musulmana, ¿no?, que puede estar dispersa en varios países o puede de repente no tener ningún país, como es como, por ejemplo, la nación judía. Después, cuando hablamos de Estado, ya estamos hablando de que están dentro de un territorio debidamente eh, establecido, territorio establecido, ya con normas jurídicas, leyes y todo lo demás, pero ya estamos haciendo mención de un territorio en el cual se enmarca. Lo que es gobierno, evidentemente, es las personas de ese Estado, las cuales eligen a alguien que los represente. Bueno, ahí se tendría que entrar un poco al factor de qué tipo de Estado. Hay estados que las formas de elección son indirectas, las formas de elección son directas como acá, son más directas, y eso ya tendríamos que hablar ya de regímenes, ¿no? Un régimen socialista, un régimen que no lo es. Y otra cosa que quiero también hacer hincapié es que el tema que voy a tocar, y que tocaré a través del curso, es más de todo académico. Por si acaso no estoy postulando a nada, etcétera. Es académico. Pero de todas maneras, cuando se habla de temas de lo que es políticas y otras cosas, en alguna casuística se va a tomar de casos reales, casos que están sucediendo, pero tratando de ser lo más objetivo posible y ya de cosas que han sucedido y se pueden ver y que no son secreto de Estado ni nada. Comenzaré con el Estado y sus formas. Entonces, cuando hablamos de Estado, ¿qué cosa es el Estado? Tenemos que mencionar qué es primero política. Se dice que el Estado es una unidad política y administrativa. La política, desde este punto de vista, es un proceso de actividad orientada ideológicamente a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetivos. Y la parte de administración, por esa parte, se dice que se orienta a la gestión de los recursos, bienes y servicios de una comunidad pública y también privada. Entonces, el Estado es una unidad política administrativa que rige un territorio sobre el que ejerce su poder y somete a sus habitantes a su autoridad. El término somete, bueno, hay que ver cómo se interpreta, ¿no? No es a la fuerza, ¿no? Simplemente que a sus habitantes sería ejerce sobre sus habitantes su autoridad. Eso es el fin del Estado. Desde el punto de vista es una unidad política y administrativa. No se puede hablar, pues, de que no haya... ¿Qué pasaría si no hubiera eso? Sería un Estado caótico, no había normas, leyes, bueno, ya... Más que somete ejerce sobre sus habitantes, tiene que haber una autoridad siempre, ¿no? Y un territorio establecido, donde ejerce esa autoridad. Hay varios tipos de Estado, hablando en general, ¿no?
no necesariamente hablando del Perú, hay el Estado gendarme, liberal o de policía. Y si me extendería en cada uno de ellos, me demoraría. Estoy acá, digamos, mostrando los diferentes tipos de Estado que pueden haber. Hay el Estado interventor en sus diferentes variantes, el Estado de bienestar y el Estado subsidiario y también el Estado regulador. Son las diferentes formas que tiene el tipo de Estado según el rol que está desempeñando en la sociedad. Hay un detalle al respecto. Se me dijo que a los que están viendo estas diapositivas y todos los módulos y las sesiones, tomen apuntes, por favor, de cualquier duda o cualquier cosa que no esté clara, para de alguna manera va a haber una sesión en la cual se va a absolver todas sus dudas. Ahorita no hay una interacción directa. Entonces, tendría que primero todo este tipo de cositas no son vacíos, simplemente que si me meto muy dentro, ahí no iría muy al grano, ¿no? Solamente estoy mostrando, por ejemplo, en un tipo de estado, los diferentes tipos de estado. Ahora, eso hay información en Internet, mucha información en Internet. Y estoy centrándola, orientándola a lo que es el planeamiento estratégico. Aparente incluso cosas que, como les repito, aparentemente no tienen mayor importancia. Algunos de repente sí saben que sí la tiene, otros de repente no. Y repito, conforme vayamos introduciéndonos en el curso, se va a ir viendo la importancia de tener conocimiento de muchas cosas que están enseñando. Esta es una primera sesión a manera de introducción. Bueno, el Estado en el caso peruano rige lo que es la Constitución del Perú. Bueno, la última que tenemos fue el año 1993. En su artículo 43, ¿qué cosa es el Estado? Eso lo pueden revisar en la Constitución, ¿no? Se dice que el Estado peruano es uno e indivisible, su gobierno unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Qué quiere decir que es uno e indivisible? O sea, es unitario, en el sentido es único, ¿no? Desde el punto de vista que no hay, pues, un Estado, digamos, como si fueran dos países en uno, no. Ahora, es un gobierno unitario, representativo y descentralizado. El hecho de que sea descentralizado no quiere decir que sean los gobiernos regionales ni en estados. No, vamos a ver también una parte, eso de descentralización. Y se organiza según el principio de separación de poderes. ¿Y cuáles son esos poderes? Según esa constitución del 93, son el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y los organismos constitucionalmente autónomos, y ahora los gobiernos regionales y locales. Antes de la Constitución del 93 estuvo la Constitución del año 79, en la cual no eran tres la estructura de los poderes del Estado, sino eran cuatro. El poder adicional, que ahora ya no está, era el poder electoral. Desde la Constitución del 79 hasta el año 90 y del año 93, bueno, ratifican que solamente los poderes del Estado son tres. Otro detalle al respecto es que cuando ya se habla de organismos constitucionalmente autónomos, quiere decir que no dependen de ninguno de esos tres poderes, ni el poder legislativo, que es representado por el Congreso, ni el poder judicial, que es representado, evidentemente, por lo que se llaman el representante máximo en lo que es jueces, es el juez de la Corte Suprema o el fiscal de la Nación, ya,
No, es otro poder. Y el poder ejecutivo, que es representado por el presidente y sus ministros, y la presidencia del Consejo de Ministros, son autónomos entre sí. Ahora, tienen igual poder. A pesar de que eso ya es motivo de polémica, pero generalmente, a pesar de tener igualdad de poderes, equilibrio de poderes, el poder ejecutivo tiene un poquitito más de poder. Se demostró en dos ocasiones cuando hubo con la Constitución del 79 y se asentó más con la del 93. Por evidencias, o sea, no es porque acá yo trato de ser totalmente objetivo, neutral. Se vio que en el año 93, 92, se cerró un congreso. Hace poco tiempo atrás también se cierra. ¿Quién no cierra? El poder ejecutivo. Cierra el poder legislativo y comienza, bueno, eh, al haber ese vacío, hace algunas funciones que correspondía al legislativo. Eso lo vamos a ver después, posteriormente. También se consideran, tienen también cierta autonomía los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Los gobiernos locales están constituidos por los municipios provinciales y los municipios distritales. Eso está según la Constitución vigente. En el título 4, ahí estoy poniendo la fuente, en la Constitución del año 93. Entonces, no es porque yo lo diga, eso lo pueden revisar en internet, ¿no? Y en más de un lugar, descargar gratuita la Constitución de acá del Perú. La última, porque a través del tiempo son pequeñas modificaciones. ¿Ya? Eso lo pueden descargar y lo pueden revisar para corroborar eso. Y si quieren profundizar en el tema, lo pueden hacer, ¿no? Bueno, como dije a un comienzo, lo que es hablar del Estado y hablar de lo que se desarrolla dentro de él, se está en función a normas legales. Al margen que muchos dicen, hablan mucho de, bueno, pero las normas están ahí, pero no se cumplen. Bueno, al margen que sea así o no sea así, hay siempre normas legales. Ahora, esas normas legales tienen una jerarquía. Quiere decir que igual que, digamos, hay normas las cuales están encima de otras. Entonces, ¿quién fue? Vayamos un poco con un brochazo a los orígenes. Hablamos acerca de Kelsen, su jerarquía de normas legales y la pirámide de Kelsen. Este señor fue un jurista, filósofo austriaco. Fue artífice de la Constitución austriaca de 1920. En Europa en ese entonces fue posterior a la Primera Guerra Mundial. Austria era parte de un imperio llamado el Imperio Austrohúngaro. Y en algún momento también estuvo unido con lo que es Alemania actual. En Austria se habla alemán. Y los territorios de Europa han cambiado a través de los tiempos. Entonces, este señor es el que fue el artífice de la primera constitución austriaca, porque antes Austria era un imperio austrohúngaro, fue en el año 1920. Fue muy conocido por sus estudios sobre la teoría del derecho y otras cosas. Pero lo que sí, para no extenderme demasiado en eso, bueno, estudió en la Universidad de Ginebra, sus últimos años de estudio los pasó en Harvard y Berkeley en Estados Unidos, y debido a lo que sucedió porque era de origen judío, y bueno, a las finales fallece en el año 1973. Pero lo que más es como un brochazo del señor que hace lo que se llamó la pirámide de Kelsen, ¿no? ¿Y qué cosa es?
¿Para qué sirve y por qué es importante conocer esto? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen es en forma piramidal, como se puede visualizar en una gráfica en forma de pirámide la jerarquía del sistema jurídico en forma de una pirámide, la jerarquía de las leyes. En líneas generales, primero está la Constitución, luego las leyes, luego están pues las leyes, bueno, en general, Constitución, leyes, lo que pueden ser leyes orgánicas de urgencia, eso lo voy a explicar un poquito. Después lo que se emitió por los congresos, ¿no? En ese entonces de ese país y de otros también han utilizado este modelo también, pero miren la jerarquía. Después los emitidos por el Poder Ejecutivo. Y al final, pero mediante lo que es resoluciones, ¿de qué tipo? Cuando es emitido por los ministerios, que están dentro del Poder Ejecutivo, se llaman resoluciones supremas. Eso es en general. Pero vayamos al caso de acá, de Perú. Cómo esa pirámide que el se organiza.